Listo, Vadillo Nieto. Vamos a escuchar la segunda parte de la sesión, hoy que es sábado 15 de junio 2024. Estamos en la sesión 2 del curso 2 del seminario sobre la cobertura, implicaciones e impacto de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y después de haber tenido la exposición del doctor Erasmo Zarazúa sobre el contexto histórico en el que surgió el movimiento olímpico y se desarrolló la vida de Pierre de Coubertin, a grandes rasgos, ahora vamos a entrar a conocer algunos detalles de la biografía de Pierre de Coubertin que nos harán sentido para comprender cómo es que impulsó el movimiento olímpico, que como ya dijimos, es un proyecto que nació originalmente claramente como un asunto político. Así que te damos la palabra, maestro Vadillo Nieto. Gracias. Gracias, maestro Samuel. Pues vamos a arrancar con esta charla. Como ustedes pueden ver ya en pantalla, lleva justamente este título de aproximaciones porque evidentemente, pues creo que el hecho de hablar de Pierre de Coubertin en cuanto a su vida y obra, su biografía, pues no me dejarán mentir, creo que ya sería por sí mismo un objeto de un seminario dedicado exclusivamente a este personaje. Creo que de ese tamaño es su relevancia, de ese tamaño es su obra, de ese tamaño es su legado. Y bueno, pues evidentemente es poco más que imposible en cuestión de una hora o unos 50 minutos mostrar prácticamente todo y bueno, de ahí el título justamente de lo que son pues las aproximaciones a esta biografía. Y es que, bueno, pues evidentemente se ha escrito demasiado de este hombre, de este personaje, en cualquier cantidad de idiomas. Desde luego también en lo que es francés, inglés, español, desde luego acá en lo que es Latinoamérica, lo que es Hispanoamérica, bueno, pues creo que sí hay una cantidad importante de textos que hacen justamente que la vida de Coubertin sea una biografía convertida en bibliografía. Y acá lo que quisiera charlar con ustedes en este ratito es platicar es acerca de unos cuantos textos que muchos de ellos se pueden encontrar en línea, afortunadamente, y de hecho se los estaremos compartiendo en la carpeta, en el Drive, porque considero que sí son documentos sumamente valiosos que nos muestran información que yo creo que muy pocas veces está a la vista, a no ser que uno tenga esa curiosidad por ir, por investigar, por, valga la expresión, por rascar en los materiales, en la información y encontrarnos justamente aspectos de la vida del barón de Coubertin que, reitero, no están tan visibles, no están a la luz y que solamente con base en la inquietud, en la curiosidad, pues podemos llegar. Porque de este hombre, lo que apunta el discurso generalizado en los medios de comunicación, en obviamente las instituciones deportivas, es que, bueno, pues a Pierre de Coubertin nos lo ponen como el padre del olimpismo moderno, el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, el creador del movimiento olímpico moderno, entre otra serie de calificativos o adjetivos que solamente nos dejan ver una muy, pero muy pequeña parte pues de su vida, de su trayectoria, y dejan de lado muchos aspectos que son en general desconocidos y que muchas personas, me he llegado a incluir yo, en algún momento hemos llegado a ignorar por falta de interés, por falta de curiosidad, etcétera. Y es que hoy en día, evidentemente, la narrativa de los grandes medios de comunicación se centra en los héroes modernos, en las historias de éxito de, pues, de estos titanes, hombres, mujeres, eh, en plenitud de sus capacidades físicas o con capacidades distintas, y prácticamente deja de lado mucho de esto. Si acaso creo que lo hemos llegado a ver, periódicos, programas de radio, programas de televisión, de lo que se habla de Coubertin es muy poco en realidad, o son solamente generalidades. Y en el caso de los textos, hay de entrada dos bueno, los tenemos aquí en pantalla. En uno de ellos sí me basé para sacar algunos textos que veremos dentro de unos minutos, que es justamente el que tenemos a la izquierda, que es Pierre de Coubertin, la dimensión pedagógica, la aportación del movimiento olímpico a las pedagogías corporales.
Y más allá de que esto sea un texto biográfico como tal, que pues no lo es al 100%, pero sí nos deja ver algunos momentos en la vida de este hombre que nos permiten quizá comprender o tratar de aproximarnos a comprender su perspectiva, su visión del mundo en aquel entonces, sus ideales, sus sueños, sus ilusiones y sus propósitos, pues para con lo que eventualmente ya se convertirían en los Juegos Olímpicos de la era moderna. Pero como bien sugiere el título, este libro está mucho más orientado hacia la filosofía de Coubertin en cuanto a cómo visualizaba él el deporte como un medio para poder educar a la sociedad, pero concretamente a la sociedad joven, es decir, a los niños y pues a los adolescentes. Desde luego también tomando como base pues algunos puntos muy importantes de lo que se podría llamar, a falta de otro término, el pensamiento, la filosofía de los Juegos Olímpicos de la antigüedad en Grecia. Y, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo lo que es este título que nos habla concretamente más que de la cuestión pedagógica, nos habla, como podemos ver en el título, pues obviamente su credo particular y desde luego lo que para él representaba, pues crear una simbología olímpica que evidentemente estuviera dotada pues de significados, interpretaciones también hay que decirlo, y que esto evidentemente se plasmaría o iría dando pie pues a toda una ideología que con el paso del tiempo se iría transformando y que hay que decirlo, creo que no está por demás, aunque es una obviedad, la perspectiva que Coubertin tuvo de ese mundo deportivo, de ese olimpismo, de ese, vamos a decirlo así, de ese cosmos que es el deporte en general, pues evidentemente dista muchísimo de lo que se vino convirtiendo en el, pues digamos, en las distintas décadas del siglo XX y ni se diga en lo que llevamos del siglo XXI. Pero esta presentación de aproximaciones a la biografía, también la he construido con base en dos documentos que a mí me parecen sumamente valiosos y que por cierto, le agradezco a Samuel que él me hizo favor también de guiarme y de justamente recomendarme uno de estos textos, que es justamente el que vemos acá. Y esto pues es básicamente la fuente primaria de información. ¿Qué quiere decir esto? Que proviene pues, de la fuente oficial, que es el Comité Olímpico Internacional. Y es un texto que ahorita vamos a ir pues viendo de manera muy general, vamos a ir retomando algunos puntos que se me hacen muy interesantes y que es un texto que tiene, como lo veremos dentro de un momento, una litografía maravillosa en cuanto a fotografías, documentos, imágenes, que quizá creo que muchos de nosotros difícilmente sabíamos que existían, sobre todo por la época. Por ejemplo, ya lo veremos dentro de un instante, una fotografía del Barón de Coubertin, pues de apenas unos primeros años de edad. ¿Por qué? Porque evidentemente la imagen que tenemos más asociada, más posicionada a través de los discursos, las narrativas, etcétera, que hemos visto en medios, etcétera, pues es justamente la de este hombre ya de tercera edad, con un bigote prominente, elegante, evidentemente, siempre bien vestido, y pues obviamente de cabello canoso, ya un hombre, pues, insisto, adulto, mayor, sabio, si así se le puede decir, y es quizá lo que más nosotros podemos asociarlo en cuanto se nos dice el varón pie de Coubertin, pues creo que esta imagen o alguna parecida, pues seguramente saltará a nuestra mente. Y esa es la riqueza de este documento, que bueno, pues habla obviamente de su visión, la vida, las influencias, los alcances, los logros de este que fue o es el fundador de los Juegos Olímpicos pues de la era moderna. Vamos a ahondar un poquito más en este texto y les presento también otro texto que a mí me parece sumamente interesante, que tiene, vamos a decirlo de esta manera, mucho de biográfico, que se centra justamente en aspectos, sí, de la filosofía y de la perspectiva de la forma de pensar de Coubertin, pero aquí en este texto que fue publicado en Francia, que es de Jean Dewey,
que, bueno, pues en este caso tuvo una traducción al español y que este texto del verdadero Pierre de Coubertin, que fue publicado ya al español, como ustedes lo pueden ver, en Argentina en 2018, y que bueno, pues tiene mucho, insisto, de esa parte biográfica, nos permite conocer, reitero, también algunas facetas del valor de Coubertin. Y en este título que bueno, pues en francés, digo, no tengo propiamente mucha experiencia, mucha habilidad en la pronunciación del francés. Si no me equivoco, la pronunciación sería Le Roi Pierre de Coubertin, y bueno, pues obviamente el verdadero varón de Coubertin. Entonces, estos textos a mí me parecen sumamente relevantes. Y avanzando un poco, justamente es lo que les quería mencionar o lo que quería retomar de lo maravilloso que es esta parte biográfica del varón, en cuanto a que sobre todo en el primer texto en el que está publicado por el Comité Olímpico Internacional, yo les mencionaba que hay una litografía maravillosa, hay una colección de documentos y de imágenes que evidentemente están o que son parte del patrimonio, del amplio patrimonio del Comité Olímpico Internacional, y que a mí me maravilla cuando, o me empezó a maravillar cuando tuve oportunidad de irlo descubriendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Es justamente la portada del álbum, no me atrevo a decir el álbum fotográfico, pero sí el álbum de vida, por así decirlo, del varón de Coubertin cuando era pequeñito. Y uno podrá pensar, bueno, pues esto qué es el libro de cuentos que le contaban sus papás para llevarlo a dormir, para arrullarlo, qué sé yo. No, en realidad, insisto, es un libro pues familiar, y me remite mucho a lo que pues eventualmente pasó en muchas partes del mundo, pasó en muchas partes de nuestra sociedad en las décadas posteriores, ya entrado sobre todo en el siglo XX. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a tener, obviamente por iniciativa de nuestros padres, pues un documento de este tipo que mostrara los primeros años de nuestra vida, ¿no? O que de alguna manera se convirtiera en una memoria de todo aquello que pues que hacíamos, o inclusive un libro que de alguna manera, o poniendo otro ejemplo, otro tipo de libros que de alguna manera se convirtieran en nuestros favoritos o que nos inspiraran. En el caso concreto, digo, como una manera de preservación de nuestros padres, pues los álbumes familiares o los álbumes personales, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene o no tuvo en su infancia, y lo fue descubriendo eventualmente, pues un álbum fotográfico donde pues prácticamente desde bebés y los primeros años de nuestra vida, etcétera? Entonces, bueno, es parte de lo que se nos comparte en este título, o mejor dicho, en esta publicación. Hasta, por ejemplo, fotografías de este tipo, ya con un Coubertin mayor a los 40, 50 años de edad, en una de las tantas visitas que llegó a hacer pues a distintos países, y que nos deja ver que era un hombre que gustaba mucho, sí, evidentemente del deporte, en lo que aquel entonces se pudiera concebir como deporte en términos de definición, pero también era un hombre que gustaba mucho de la actividad física, de la ejercitación, en el entendido de que, bueno, estos son conceptos diferentes, y para ello recordarán que ya en el curso 1, pues tuvimos ponentes, sobre todo el caso también del maestro Rafael Mendoza, que pues, hacía mucho esas precisiones, ¿no? Deporte, actividad física, ejercicio, etcétera. Pero bueno, básicamente nos daba a entender esto, que el varón de Coubertin, pues, tenía mucho ese gusto por el movimiento, por no ser sedentario, por no estar estático. Y bueno, pues inclusive reitero algunos documentos, reconocimientos personales que se le hacían al varón de Coubertin. Todo eso está contenido, reitero, en este material que está publicado por el Comité Olímpico Internacional. Y entrando ya un poquito en lo que es estas aproximaciones a la biografía, bueno, pues antes de que hablemos del varón de Coubertin, pues hablemos de Pierre de Freddy, pues su nombre de pila de este personaje, que como datos biográficos, pues podemos poner en primera instancia que nace en enero de 1863, el día 1 de enero, prácticamente con el arranque del año. Y justamente aquí está una de esas imágenes que yo de verdad me emocionaba mucho por compartir con ustedes. Esta es justamente la fotografía de la que les hablaba hace unos minutos.
de Pierre de Coubertin o de Pierre de Freddy, pues a muy temprana edad, quizá con unos 6, 7 años de edad, muy joven evidentemente, y que bueno, pues llama mucho la atención obviamente la vestimenta de la época, bueno, esta suerte de dibujo, retrato, fotografía que nos muestra inclusive pues un paisaje campirano a Pierre de Freddy, pues ahí posado, sentado sobre una roca, sosteniendo algo en las manos y bueno, pues evidentemente con una mirada pues inocente, curiosa por descubrir el mundo y que eventualmente también le llevaría a descubrir justamente esa pasión por el deporte, por el movimiento corporal, etcétera. Y bueno, pues también hablar de que Coubertin pues nació y fue criado en el seno de una familia aristócrata. No fue un niño propiamente que haya tenido carencias, que haya crecido en la precariedad, que haya crecido, digamos, en la carencia. Y bueno, pues siendo de una familia francesa tradicional, conservadora, fue educado pues obviamente también en la creencia, en la fe, en el dogma del catolicismo. Y eso de alguna manera fue sentando las bases para que él desarrollase con el paso de los años, pues esa curiosidad también por cultivar su intelecto, por prepararse, por leer, por investigar, por conocer de los temas que le irían interesando, que se irían convirtiendo en su pasión y que desde luego también le irían moldeando en esa filosofía de vida justamente para promover aspectos como cultura, la política francesa y desde luego también, pues ya con el paso del tiempo, aterrizarlo a un sueño muy particular que era justamente pues recrear esos Juegos Olímpicos de la era antigua. Y es justamente aquí, en este texto, de hecho voy a cambiar un momento la pantalla y ustedes lo van a poder ver. En este texto justamente, que reitero, les vamos a compartir con todo gusto a través de nuestra carpeta en el Drive, vale muchísimo la pena que le dediquen un tiempo, digo, si la curiosidad los lleva a eso, de que lo puedan analizar, lo puedan ojear, porque hay una cantidad de textos sumamente enriquecedores que están escritos por distintos personajes asociados al movimiento olímpico o que inclusive también en algún momento pues se dedicaron a estudiar la vida y obra de Pierre de Freddy. Pero acá en esto que les voy mostrando, eh, si se alcanza a ver un poco parte del texto, aquí viene justamente esa litografía de la que les hablaba. De ahí están extraídas algunas de estas imágenes, como por ejemplo esta fotografía que veíamos hace un momento. Pero también a mí particularmente me llamaron la atención en este sentido biográfico, conocer más que lo que hizo posteriormente en pro del deporte, en pro del olimpismo, en pro del movimiento olímpico, pues obviamente el punto de partida, ¿no? El génesis, el origen de lo que fue esto. Y para eso justamente hay dos capítulos que yo les voy a recomendar muchísimo, que son justamente que hablan acerca de las memorias de la infancia de Coubertin, y este otro, que es justamente al que me lleva al siguiente punto de nuestra presentación, los orígenes de la pasión de Coubertin, pues por el deporte, insisto, lo que en aquel momento se podría entender, conocer, definir como deporte y evidentemente pues ya lo que había, digamos, lo que existía en ese momento, hace un momento en la charla del doctor Sarasua, pues por ejemplo se mencionaba el caso de México, ¿no? ¿Cuáles fueron los deportes que fueron llegando durante lo que fue el Segundo Imperio a cargo de Maximiliano, etcétera? Y bueno, pues evidentemente deportes que venían con un claro origen pues europeo, algunos como bien comentaba el doctor Erasmo, influidos por otras culturas fuera de Europa, como por ejemplo la africana, quizá la asiática, y reitero, este capítulo es muy, muy valioso, es muy cortito en realidad, pero tiene en estos 4 párrafos, la verdad es que tiene o captura algunos momentos sumamente interesantes de ese niño, de ese joven, de ese adolescente Pierre de Freddy, y cómo él justamente en palabras propias describía algunas de las situaciones, algunos de los, vamos a decirlo así, de los fenómenos que él veía en el mundo que le rodeaba
en la sociedad, dentro de su propio entorno familiar, y que reitero, todo eso se fue convirtiendo, pues valga la expresión, en ese caldo de cultivo que lo llevó a desarrollar pues esa pasión por el deporte. Ahora, regreso a la presentación y en cuanto a los orígenes de la pasión por el deporte, esto desde luego está sumamente influido por el núcleo familiar. En el capítulo de las memorias de la infancia de Coubertin se nos habla mucho de la relación que Pierre tenía con su familia, pero particularmente con su hermana, con quien pues evidentemente tenía mayor convivencia y desde luego con quien pues jugaba o establecía, digamos, estos juegos, estos entretenimientos, estos divertimentos, y que, y que también, bueno, pues como lo vemos acá en pantalla, y esto ya está tomado del capítulo que habla sobre el origen de su pasión por el deporte, en el entendido de que esos recuerdos de la infancia pues evidentemente están cargados de escenarios, mundos, como dice, emocionales y culturales. Y el punto de partida de esta pasión, pues reitero, es esa etapa infantil que vivió con su hermana, que era 7 años mayor que él. Y en tanto que, por ejemplo, en su núcleo familiar, su madre, pues como aquí lo podemos ver, una mujer criada pues, en lo que era alrededor de los artes, los viajes, el deporte, pues se convirtió justamente en esa figura instructora, o como aquí bien lo apunta, en la maestra de su hijo, y no perder de vista que en estos roles que pues se asignaban o que estaban asignados en aquella sociedad, pues evidentemente es por demás sabido que la mujer llevaba a cabo esa labor de la crianza de los hijos, de la instrucción, cumplir ese rol de guía, de maestra, etcétera, en tanto que el padre, bueno, pues salía a ganar el sustento, salía a ganarse la vida, y bueno, pues los modelos de familia o el modelo primordial de familia de aquel entonces, pues indicaba que el hombre, el jefe de familia, era quien se encargaba de generar todo el sustento y de pasar, pues evidentemente también, pues mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Pero también en este sentido, pues entender que a final de cuentas, Coubertin, criado, digamos, en esa familia, con recursos, digamos, pues digamos, con esa línea aristocrática, y como lo mencionaba hace un momento, no tenía quizá mayores carencias, mayores precariedad. Él tenía al alcance justamente en esa primera etapa de su vida, o en esos años de su vida temprana, tenía justamente el acceso, el alcance, pues a este tipo de recursos para que él de alguna manera pues se fuera convirtiéndose en un joven, pues vamos a decirlo así, culto. Y también algo de lo interesante que nos marca este capítulo es que con el paso del tiempo, pues Coubertin desarrollaba o incentivaba, por así decirlo, mucho su imaginación, y lo llevaba justamente a lo que ya sabemos, con base en esa formación, en esa cultura que el joven ya tenía, esa curiosidad por conocer, por dilucidar, por imaginar cómo era justamente las sociedades antiguas, concretamente la romana y la griega, y que también, pues obviamente, como parte de esos viajes de sus muchos viajes que emprendió, tanto en la primera etapa de su vida, en su niñez, en su juventud, como eventualmente pues en su adultez, pues obviamente uno de los países y una de las ciudades que visitó con su familia fue en Roma, en este periodo particularmente, primero entre el invierno de 1869 y 1870, y posteriormente la Pascua de 1870, es decir, un par de viajes en un muy corto tiempo, que pues obviamente lo cautivaron y que lo llevaban inclusive a reflexionar este tipo de situaciones, como en la que leemos acá, donde dice que me encantaban las vacaciones, las luces sobre todo, yo también nadaba en un perpetuo deleite, pasamos horas, evidentemente haciendo alusión a él y a su familia, pasamos horas deambulando el inmenso Palazzo Piombino. A veces íbamos a jugar a los maravillosos jardines de la Villa Ludovici, etcétera. Entonces él evidentemente con esa capacidad de memoria, con esa capacidad inclusive de captar atención hasta en los más pequeños detalles, y desde luego también llevarlos no solo al terreno de la reflexión personal, sino también pues de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Registrarlos mediante la escritura en alguna suerte pues de memoria particular, de memoria personal. Y esto evidentemente una serie de pensamientos o reflexiones personales, pero que seguramente
compartía con su familia, con su mamá, con su hermana, con sus seres queridos. Y toda esta inteligencia sensomotora le fue acompañando junto con pues, el tema de los juegos, que en la época cada vez se volvían más intelectuales. Es verdad que ya existían deportes, sí en lo individual, deportes que evidentemente involucraban un desgaste físico, un esfuerzo físico, pero también, pues vamos a decirlo de esta manera, Coubertin se percataba que en la sociedad ya existían o comenzaban a existir esos deportes más intelectuales que estimulaban más el pensamiento, más la psique, etcétera. Y el propio Coubertin en este sentido reflexionaba y hacía referencia justamente a lo que eran los deportes cargados de energía, esos deportes, pues digamos, cargados de esfuerzo físico, de acción. Y él mismo decía, como no estaba de moda, nadie se molestó en remediar esta inclinación, es decir, la inclinación hacia los juegos intelectuales, haciendo un contrapeso practicando los deportes enérgicos. Y él mismo dice, pero mi imaginación había construido mundos oníricos, es decir, mundos basados en sueños a mi alrededor. Y bueno, pues reitero, estas eran esas primeras reflexiones, esas primeras visiones de lo que Coubertin quería hacer, sí, como vimos atrás, sí promover la cultura, sí promover la política francesa, etcétera, pero ya estaba, pues valga la expresión, ya estaba ese gusanito, ya estaba esa curiosidad, pues por involucrarse en descubrir y desde luego también difundir, pues un mundo diferente que era el de la práctica deportiva. Pues evidentemente su estatus social proveniente de su familia, pues le llevaba a Coubertin a preocuparse sí por la situación de su país, Francia, un país que pues de manera, digamos, habitual para la época se veía envuelto en constantes enfrentamientos, en constantes guerras, y que bueno, pues también él en esa curiosidad o en esa, digamos, en ese espíritu emprendedor, pues trataba, insisto, de hacer un contrapeso mediante lo que era el deporte y desde luego esa curiosidad le llevaba a buscar soluciones, a buscar salida a esas situaciones que atravesaba su país. De tal manera que pues ya prácticamente con 20 años de edad, Coubertin, Pierre de Freddy, viaja a Inglaterra, que sabemos pues es la meca, es la cuna de muchos de los deportes, por así llamarles, modernos, y que bueno, pues hace rato se mencionaba quizá el caso del cricket, pero también ahí está el tenis, está el fútbol ya evidentemente reglamentado, entre otras disciplinas, que bueno, pues evidentemente fueron traspasando fronteras y fueron llegando a otros lugares del mundo. Coubertin sabía de la existencia de esto, sabía de esa riqueza que Inglaterra como país tenía en cuanto a la práctica deportiva, lo tomaba como un referente, como un punto, como un ejemplo a seguir, especialmente en la cuestión de la educación física, la pedagogía justamente de la que habla, uno de esos libros que les mostraba al inicio, y desde luego también esta educación física en el campo académico, en el campo educativo, de tal manera que de sus primeras visiones era justamente cambiar esa concepción educativa de la pedagogía en la educación física en Francia, y bueno, pues a partir de eso dar un giro y crear una vertiente pues ya educativa corporal y física que no se quedara solamente en el ámbito intelectual. Y Pierre de Coubertin sabía evidentemente la importancia que para el ser humano tenía el cultivar justamente el conocimiento, pero él no concebía que, que esta preparación intelectual no fuese de la mano con una armonía, con una preparación y con una cultivación de la salud pues física, de la salud corporal. Y es ahí que, bueno, pues él tenía ya también en la mira, vamos a ponerlo de esta manera, ya tenía esa visión sobre cómo de alguna manera tomar a estos dos mundos, unirlos, como se diría coloquialmente, tomar lo mejor de ambos mundos y trasladarlos justamente a ese ámbito educativo. Maestro Samuel, si me indicas, por favor, ¿cuántos minutos me quedan? Calculo que me Todavía quedarán tienes unos tiempo. 15 20 Sí, minutos, calculo. Pero bueno, es más que suficiente. sí, dale. Ahora, ya en cuanto al tema del deporte,
ahora me voy un poquito más para atrás. De 1918, insisto, muy, muy joven Pierre de Coubertin, cómo veía el deporte, cómo lo definía, como lo tenemos en pantalla, el culto habitual y voluntario del ejercicio muscular intensivo, apoyado en el deseo de progreso y pudiendo llegar hasta el riesgo. Bueno, evidentemente definiciones de deporte vamos a encontrar muchísimas, provenientes de todos los ámbitos, provenientes del ámbito académico, provenientes de los medios de comunicación especializados o que pretenden especializarse en deporte, eh, definiciones que provendrán seguramente también de la educación física, de algunas ciencias, etcétera, pero salvo mejor opinión de ustedes, esta definición muy particular de Coubertin creo que es muy rica en cuanto a detalles, en cuanto a el reflejo justamente de esa pasión que Coubertin, pues valga la expresión, llevaba en las venas y que quería de alguna manera, yo no sé si sí o sí, pero que quería evidentemente compartir, no digo imponer, pero sí compartir con el mundo esta visión. Y yo aquí rescato palabras que se me hacen muy interesantes, o inclusive la propia terminología que él ya empleaba en la época, ejercicio muscular intensivo. Y, por ejemplo, también otra palabra, o otro término, otra expresión, deseo de progreso. Y lo último, hasta el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que Coubertin, salvo lo que ustedes opinen, creo que no concebía la práctica deportiva dentro de ese esfuerzo, dentro de esa pasión, no la concebía sin poner en riesgo pues el propio cuerpo, es decir, llevarlo al límite, eh, realizar el máximo esfuerzo posible para cumplir el objetivo que fuese, en este caso pues particularmente la victoria, el triunfo, el reconocimiento, etcétera. Y de tal manera que acá también entramos en otro, pues podríamos abrir otro punto de debate, que también ya se ha platicado en otras sesiones de este seminario, el tema del juego. Y hemos tenido acá, ustedes lo saben, ponentes que nos han platicado, por ejemplo, de este teórico holandés, neerlandés, Johan Huizinga, particularmente con su obra del Homo Ludens, y se ha platicado acá justamente de lo que es la implicación de una actividad como juego. Bueno, pues evidentemente por esa filosofía que tenía Coubertin, él no veía o era difícil entender su idea del deporte como un juego. Es decir, la palabra juego asociada, digamos, también un poco a esa parte del entretenimiento, la diversión, etcétera. Sí, evidentemente, juego asociado con la creación de reglas, con un sistema de competencia, etcétera, pero básicamente Coubertin no lo veía así. Insisto, está muy claro, él lo veía en la parte del esfuerzo al máximo. Y bueno, para Coubertin, como aquí lo podemos ver, pues también el deporte tenía una serie de valores asignados a lo que era el entrenamiento, al desarrollo de las capacidades volitivas, es decir, la formación del carácter y las capacidades psicofísicas. Es decir, más que ganar, más que competir, más que jugar, lo más importante para Coubertin era todo lo referente a lo corporal, a lo físico. Y ahora pasamos, digo, estoy tocando, insisto, de manera muy general algunos de estos puntos que reitero quizá ya son muy, muy conocidos, pero aún así es inevitable tocarlos cuando se habla de Coubertin, inclusive desde su propia biografía de vida. Y acá tenemos un tema que, bueno, pues evidentemente quizá para la época, eh, por el sistema, digamos, que preservaba en la sociedad, no estaba sujeto a debate, no estaba sujeto del todo a una contradicción que era justamente el papel de las mujeres en el deporte, en la práctica deportiva. La historia la conocemos, el impedimento de que las mujeres se involucraran en este tipo de actividades desde los propios juegos de la antigua Grecia, en el entendido de que sabemos que también había otros juegos, y ya en su momento, si no mal recuerdo, la licenciada, la maestra Claudia Olmedo, nos platicaba sobre estos distintos juegos de la antigüedad, en los cuales, bueno, pues había algunos que sí, digamos, alejados de lo que era, pues, vamos a decirlo así, esos roles asignados en la sociedad, bueno, pues sí podían de alguna manera, quizá más discreta, tener la participación de mujeres,
Pero en lo que se refiere a esos juegos que, digamos, estaban más, por así decirlo, a la vista o eran más del conocimiento, del dominio público, si se permite la expresión, sabemos evidentemente que el papel de las mujeres estaba relegado, evidentemente, no a la competencia, pero sí a ser espectadoras o inclusive quizá a algunas premiaciones. Y esto evidentemente nos lleva a ese punto de la propia filosofía de Coubertin, en cuanto a que la pedagogía deportiva era algo exclusivo de los hombres, el varón, y que la nulidad en cuanto a, o la restricción en cuanto al involucramiento y a la participación de las mujeres, básicamente se debía a dos motivos que Coubertin concebía, que son los que tenemos acá. Uno de ellos era su razón de Coubertin, su razón ideológica y espiritual de mantener la tradición impuesta en los festivales de la vieja Olimpia, y desde luego también el estereotipo sociocultural que pues desde siempre prácticamente ha estado asignado a la maternidad por los propios medios, en este caso de su época, y pues vamos a decirlo así, de las épocas posteriores. Y esto evidentemente fue dando con el paso del tiempo pie a una serie de, pues, de debates, de discusiones, en este caso, a medida que la sociedad iba transitando en diferentes épocas, y que se iba aperturando desde luego, dio pie desde luego también a una serie pues de mitos en cuanto al cuerpo femenino, inventos inclusive en la sociedad, etcétera, que quizá no viene ahora al caso mencionar, pero sí evidentemente relegaban mucho este papel de la mujer y bueno, pues es parte también dentro de ese legado que construyó Pierre de Coubertin. Quizá es uno de los puntos por los cuales en esta época propiamente en la que vivimos, pues sí de apertura, pero también de cuestiones de corrección política, todo este tipo de situaciones que vivimos, discursos de género, etcétera, pues evidentemente eh, son, digamos, los elementos que actualmente llevan o llevarían a realizar una crítica fuerte, eh, en retrospectiva claramente está, a lo que era la filosofía de Coubertin, y que desde luego también dan pie o han dado pie pues también a situaciones pues, de polémica, pero también de la mano con situaciones que pretenden de alguna manera o con acciones que en la actualidad sobre todo pues pretenden dignificar el papel de la mujer como deportista, como participante activa del deporte en su práctica o inclusive también ya llevándolo a otros puntos como es la toma de decisiones, la administración o inclusive lo que es las disciplinas o las ciencias propias de la salud. Bueno, pues evidentemente es una época completamente distinta que quizá para el entorno, o mejor dicho, para el contexto en el que Coubertin visualizaba el mundo, pues era algo impensable prácticamente, tanto para él como para quienes desde luego compartían sus ideales. Y en este resurgimiento del olimpismo que se va dando de la mano de Coubertin y de todo ese esfuerzo pues titánico que él empezó a emprender, que claramente le llevó a pues desprenderse o gastar, según mencionan algunos textos, una parte muy importante pues de su patrimonio familiar o por decirlo así, de su fortuna, para haber cristalizado ese sueño. E inclusive en aras obviamente de resucitar todo este movimiento olímpico, toda esta tradición, vamos a decirlo así, y que me llama mucho la atención inclusive porque se habla de que pierde Coubertin también en ese esfuerzo tan grande que hizo por cristalizar su sueño y desprenderse de muchas cosas. No digo que invertir, pero sí desembolsar una buena parte de sus, o una gran parte de sus propios recursos. Y se habla de que Coubertin inclusive, pues, muy contrario a lo que le pasaba en su infancia, quizá ya hacia la recta final de su vida, Coubertin empezó a experimentar lo que eran, pues digamos, la precariedad económica, la carencia, el hecho de, pues ya no tener como tal una casa, un techo propio para habitar. Y todo eso, insisto, como, pues, como consecuencia o como resultado de esa apuesta tan grande que él hizo, pues para haber cristalizado ese sueño. Y a medida que él justamente empieza a aterrizar todas esas ideas,
y que pues ya obviamente entrados en el siglo XX, ya una vez que se habían realizado por lo menos un par de ediciones de los Juegos Olímpicos, eh, en 1927, ya evidentemente un hombre pues ya maduro, ya desde luego también pues, con mucho criterio, reflexionaba o compartía, mejor dicho, justamente estas palabras, eh, que bueno, pues, insisto, distan muchísimo de lo que se convirtieron tanto los Juegos Olímpicos como el movimiento olímpico ya prácticamente a finales del siglo XX y en lo que vamos del XXI. Y él justamente quería dejar testimonio de eso, de que ese esfuerzo, como tal lo dice aquí, lo lleva a que ni mis amigos ni yo no hemos trabajado para que hagan de los Juegos Olímpicos un objeto de museo, ni de cine, ni para qué intereses mercantiles o electoralistas puedan adueñarse de ellos. Pues prácticamente yo no sé si Coubertin tenía ese temor dentro de sí, siendo una persona sumamente visionaria. Quiero pensar que él seguramente también habrá visualizado, habrá vislumbrado que aunque ya no le iba a tocar a él vivir ni ver ese escenario, pero no sé, quizá jugando un poco al futurólogo, Coubertin ya veía venir que, no sé, quizá unas 5, 6, 7 décadas después o más, justamente los Juegos Olímpicos se terminarían convirtiendo en esto, y que los Juegos Olímpicos de alguna manera irían dando pie a tantas y tantas, vamos a decirlo así, perspectivas, usos, intereses, que se iba a diversificar de tal Te das manera más 10 minutos. que se iba, gracias, que se iba a convertir en justamente en esto, en un objeto. Un objeto, pues, que prácticamente se podía registrar como marca, empaquetar, vender, etcétera. Y bueno, pues insisto, ya quizá no le habrá tocado ver eso, pero sí quizá, insisto, esto me llama poderosamente la atención porque podría convertirse, o se podría haber convertido en una suerte pues de premonición. Ya entrando en lo que es la recta final de esto, bueno, pues también parte de esa filosofía en cuanto a la educación física que promovía Coubertin, pues evidentemente como algo que se podía asociar a valores, a ideales, a principios ligados al olimpismo, pero poderlos aterrizar en el desarrollo integral del ser humano, pues también tenemos esta reflexión en cuanto a la educación atlética, que ejerce por lo menos idéntica acción sobre la moral que sobre lo físico. Y si por un lado desarrolla los músculos, por otro lado también forma el carácter y la voluntad. En una palabra, fíjense, estas palabras a mí se me hacen demoledoras y contundentes. La educación atlética produce hombres. Creo que no hay mucho que ahondar en este sentido. Y algo de lo que con el paso del tiempo ha marcado ese punto de diferenciación, o como aquí se dice, el hecho de que la pedagogía coubertiniana se pueda desligar de la sociedad actual. Hay básicamente dos factores, que evidentemente la pedagogía coubertiniana de origen pues abogaba, como lo sabemos, por el esfuerzo, una cultura del esfuerzo, el esfuerzo físico, y hoy en día, bueno, pues sí o sí nos hemos convertido en una sociedad con altos índices de sedentarismo y con las correspondientes consecuencias, enfermedades crónico-degenerativas, altos índices pues de obesidad, de sobrepeso, evidentemente en países como el nuestro, como México, una sociedad avejentada inclusive, porque bueno, pues claramente sabemos que las tasas de natalidad están cayendo estrepitosamente en muchos países, particularmente en lo que es Europa, y que bueno, pues no solamente nos volvemos sedentarios con todo y este bombardeo masivo que tenemos de los medios, que nos prácticamente, algunos de ellos nos dicen, ve, levántate, esfuérzate, trabaja, haz ejercicio, etcétera, y hay otros medios que evidentemente pues nos condenan a pasar horas y horas enteras frente al sillón o recostados en nuestra cama y con una pantalla por delante. Y el otro punto, el otro factor decisivo es justamente que esa pedagogía
apostaba originalmente por el individualismo más que por el esfuerzo colectivo, y evidentemente sabemos hoy en día que si bien siguen prevaleciendo muchos deportes a nivel individual, pues también ya hay en la oferta deportiva y desde luego también en el propio programa olímpico, dentro de lo que son pues las modalidades, pues claramente ya encontramos desde luego los deportes por equipo, y ni qué decir ahora o desde hace ya varios años de los deportes mixtos. Es decir, si Coubertin hubiese todavía vivido unos años más para poder ver, pienso por ejemplo en el caso de los equipos o de los relevos de atletismo que están combinados de hombres y de mujeres, pues prácticamente el hombre quizás se hubiera vuelto loco, o vayan ustedes a saber qué es lo que le habría pasado al varón de Coubertin. El pensamiento y la filosofía de Coubertin respecto al olimpismo se resume básicamente a estos tres puntos: un deporte heroico, intenso, agonístico, sufrido y glorioso, producto de esa cultura del esfuerzo, ¿sí? Propia del deportista individual, apoyado en la idea de progresar y el perfeccionamiento mediante el entrenamiento. Una aspiración a la armonización de la fuerza cerebral y la fuerza muscular, es decir, mente-cuerpo, y en cada deportista en el movimiento olímpico y en su conjunto. Y finalmente, una gran confianza en el poder educativo del deporte, transformador del hombre y de las sociedades. Y más que transformador, yo me regreso a una palabra que veíamos hace un par de minutos, eh, el deporte como productor, digamos en propias palabras de Coubertin, en productor de hombres. O bueno, trasladémoslo a esta época como productor de seres humanos. Y finalmente, bueno, pues ya el trabajo de Coubertin es una barbaridad. Se calcula entre 12,000 y 15,000 páginas impresas, 1,350, 1,400 libros, folletos y artículos, y está completamente pues a la sombra de su logro olímpico. Y esta es la razón es lo que llamó su aviación intelectual, por lo que, bueno, pues él no integraba las estructuras normales de pensamiento y acción como tal, y pues fue un pionero, adelantado a su época, adelantado a su tiempo, en esa visión que, bueno, pues paulatinamente se fue materializando. Simplemente aquí ya nada más lo que me resta es compartir algunos aspectos. Estos materiales, estas imágenes están tomadas justamente de la publicación que viene del Comité Olímpico Internacional. Y bueno, pues es una barbaridad, si se me permite la expresión, todo lo que el hombre publicó, las horas que pasó escribiendo, reflexionando evidentemente, para poder llegar a, pues, aterrizar todas estas ideas, todas estas visiones que él tenía particularmente, y desde luego a manera de compartirlas con el mundo. Y ya nada más me voy a pasar rápidamente, nada más que ahorita los controles de aquí de Zoom no me permiten. Solo les voy a mostrar rapidísimo el otro libro que está acá, el que les comentaba, del verdadero Pierre de Coubertin, el texto de Jean Dury, o Jean Dury, como lo quieran pronunciar. Y bueno, pues reitero, se los vamos a compartir. Trae un prólogo de Juan Antonio Samarán, ex titular del Comité Olímpico Internacional. Y aquí también reitero, vienen puntos sumamente interesantes pues de su vida como tal, como aquí lo vemos en esta página, este recuento cronológico de puntos prominentes de su vida a partir de su nacimiento en 1863, y de manera muy puntual, como pueden ver, por años o inclusive por épocas, nos va dando cuenta pues de cómo el varón de Coubertin pues iba de alguna manera transitando, vamos a decirlo así, hacia esa consecución, hacia esa cultura del esfuerzo para pues ver cristalizado su ideal olímpico, hasta después de su muerte prácticamente, qué fue lo que ocurrió. Entonces es también, me parece que en términos biográficos, un documento que de manera muy sencilla, pero muy, vamos a decirlo así, muy clara, muy puntual, nos muestra justamente esa biografía del varón. Y pues muchísimas gracias, espero que la charla haya sido de su agrado. Samuel, te agradezco el espacio y pues a la orden. Perfecto, Vadillo Nieto, muchas gracias. Pues muy bien, es una aproximación solo a la poliédrica vida de Pierre de Coubertin, que tiene muchos aspectos, muchas aristas. Cada vez salen nuevos artículos sobre algún aspecto que no se había tocado antes. Obviamente, la mayor parte de materiales que hay sobre Pierre de Coubertin, sobre todo los que se difunden en medios masivos de comunicación, pues son agiográficos, como se dice, Uh -huh. son
simplificaciones que ponen énfasis en su relación con el deporte, pero lo que hizo Pierre de Coubertin es mucho más amplio, más complejo, tiene muchos matices, ¿no? Que obviamente no da tiempo de aproximarse a todos y bueno, hay muchísimo material, además de todo lo que él escribió, todo lo que se ha dicho sobre él, Ujú. es también muy relevante conocerlo para romper esa idea cuadrada, pobre que muchas veces se tiene de Pierre de Coubertin, ¿no? Así como simplemente como el creador de los Juegos Olímpicos o del movimiento olímpico, pero no se ven otros aspectos, sobre todo filosóficos, políticos, ¿no? De su Inclusive visión de su vida del ser familiar, humano. muy personales, obviamente, también. Pero, y Así es, en lo así que estás que, justamente cerrando este punto y en lo que empezamos las preguntas, solamente estoy aquí compartiendo en pantalla, digo, aquí de manera muy rápida, para que puedan ver inclusive algunos contenidos o algunos aspectos más pues, de esta maravilla, de esta publicación del COI, y que reitero no pierdan la oportunidad pues, de poderlo consultar. Y siento que aquí están los documentos de propia letra, su propia firma, publicaciones, etcétera. Pero bueno, maestro, pues me parece que hay personas, creo que Priscila quiere comentar algo. adelante. Sí, me impresiona todo el material que compartieron y cómo el legado de él en sí perdura, pero como que no, hoy nosotros vemos un COI totalmente diferente a lo que él planteaba en temas de deporte o en todo. Yo creo que si él viera todo lo que han hecho, como dijo Jorge, se vuelve loco de todo lo que han hecho con respecto a los Juegos Olímpicos, que él lo veía más que nada como compartir amistad o competir, y no era tanto lo importante ganar, sino era competir también por el honor, y vemos que hoy en día no se respeta mucho ese pensamiento, y hoy vemos que la mayoría de los que están detrás del COI o de los distintos movimientos mundiales de deporte no terminan como terminó él, que como decía Jorge, él terminó casi sin tener un techo donde dormir, y ahora lo primero que hacen es llenarse los bolsillos. Y les debería dar vergüenza subir el contenido de Coubertin, eh, y mirar cómo están ellos y qué están haciendo con los Juegos Olímpicos y con el legado que él dejó, que es tan rico, tan importante, que todos deberíamos tomar ese legado, no solo en el deporte, sino en la vida diaria, porque tiene mucha riqueza. Era una persona, se nota que tenía mucho de Dios, que era muy espiritual, se nota, y que tenía mucho para compartir con el prójimo, de sus experiencias, de lo que a él lo llevó a amar el deporte como lo amó. Y me encantó los artículos que compartió Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Insisto, van a estar en el Drive para que los puedan descargar, los puedan consultar. Son materiales maravillosos. Dos puntos rapidísimos con respecto a lo que acabas de mencionar. La vida de Coubertin me recuerda mucho, prácticamente es un símil de muchos de los grandes genios que ha habido en la cultura, concretamente en las artes, llámese la pintura, la escultura, la música, esos grandes genios que crearon piezas maravillosas que podemos disfrutar al paso de los años y de las generaciones, que están preservadas, pero ellos lo hacían más, como se dice coloquialmente, por amor al arte, quizá no con la expectativa de volverse millonarios, ricos, famosos. Y es increíble cómo a tantos años de distancia las obras de estos genios, pues ya son obviamente objeto de la mercantilización, del capitalismo, y desde luego también llevan inclusive a sus propios herederos, pues a tener ya hoy en día fortunas importantes. A mí me da la impresión de que
con ciertas diferencias, pero con Coubertin pasa lo mismo. Un genio adelantado a su época que quiso construir un legado, dejarlo y preservarlo, pero que justamente se terminó convirtiendo en un bien de consumo. Me recuerda también, por ejemplo, lo que ha ocurrido o un escenario muy habitual que sucede en el mundo empresarial con los CEOs o con los fundadores de las empresas, los cuales arrancan, como el caso de Steve Jobs, arranca Apple en una cochera de su casa, lo convierte junto con un grupo de colaboradores, de aliados, lo convierte en un emporio gigantesco, y con el paso del tiempo, las empresas crecen tanto que van relegando el papel de y el rol pues de los fundadores y de los dueños hasta prácticamente hacerlos de lado. No digo que propiamente eso haya pasado con Pierre de Coubertin, pero es que los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico y todo lo que se derive de ello, creció tantísimo que es imposible o que era imposible aún para la propia época de Coubertin. Y si él hubiese vivido otros 20 o 30 años más, prácticamente hubiese sido imposible que él tuviese el control de eso. Digo, tampoco es como que hubiese sido su propiedad de él, su producto de él, su empresa de él, no necesariamente eso, pero sí estoy convencido que con el paso del tiempo hubiese sido relegado. Y algo que les quería compartir, lo voy a mostrar rapidísimo en pantalla, para darle la palabra a alguien más que quiera participar, a propósito de convertir el olimpismo, o como él decía, en un objeto de museo, de cine, etcétera. Yo me había reservado compartirles esto para otra sesión, pero creo que lo puedo hacer ahorita de primera mano. A propósito de cómo la marca de los Juegos Olímpicos, este es un ejemplo más, de cómo la marca y la propiedad de los Juegos Olímpicos, así tal cual, contrario a lo que hubiese querido Coubertin, es capaz hoy en día de empaquetarse, brandearse, comercializarse, etcétera. Esto que les estoy mostrando acá es una caja de unos cuadernillos que se llaman Los Tesoros de los Juegos Olímpicos. Esto lo compré en una de las librerías de Gandhi, allá en la Ciudad de México. La verdad es que creo que tuve mucha suerte. Y nada más para que vean en qué termina el legado de los Juegos Olímpicos. Digo, claramente es una presentación muy bonita. Es prácticamente un cuaderno que muestra toda la cronología de los Juegos Olímpicos, los programas, la folletería, todo lo que se hizo en cada una de las ediciones. Vienen sobre todo prácticamente la memorabilia de todo lo que se fue publicando en cada una de las ediciones. Insisto, fuesen programas, folletería, brochures, etcétera. Desde lo que fueron los primeros Juegos Olímpicos, de la era moderna, hasta prácticamente llega Londres 2012. Insisto, si Coubertin prácticamente viera esto, que muy pomposamente aquí se le menciona como heritage, o lo que es la herencia de los Juegos Olímpicos, pues, insisto, yo creo que el hombre le daría un infarto, como decimos acá en México, el hombre se vuelve a morir de la tristeza de ver prácticamente en lo que se convirtió todo el movimiento olímpico un bien de consumo. Claro, está muy bonito, está perfectamente hecho, está perfectamente maquilado, producido, presentado y todo lo que termina en ado, oído, etcétera. Pero bueno, en esto de alguna manera se terminó transformando, entre muchas otras cosas, el sueño, por así decirlo, de Coubertin, prácticamente en algo empaquetado, en una caja. Muy bonito y todo, y lo disfrutamos, y a mí me encanta todo esto, pero bueno, pues claramente es totalmente lo contrario a la visión original de este señor. ¿Ya no hay preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Creo que también se puede hacer una analogía entre lo que es la vida de Pierre de Coubertin con Jules Rimet, que es el fundador de la FIFA y de las Copas del Mundo. Más que nada, no sé si sepas si había una relación entre estos dos personajes del mundo deportivo y cuál era la visión diferente entre cada uno sobre lo que es el deporte per se. Muchísimas gracias. Mira, es muy probable que sí la hubiera, que quizá sí hayan coincidido. No tengo el dato, te voy a ser muy sincero, si particularmente en algún momento hayan coincidido Jules Rimet y Pierre de Freddy, Coubertin, pero no me extrañaría si hubiese ocurrido. Lo que sí te puedo decir con toda certeza es que décadas después, y evidentemente con esos puentes de comunicación, con la diplomacia que se da tanto en la política como en el propio deporte, obviamente se crean esas relaciones, esos nexos
esos contactos, esa red de contactos. Y esto es para responderte que, si bien no tengo el dato, si coincidieron en algún momento estos dos personajes y tuvieron la oportunidad de sentarse a charlar, a tomarse un café, intercambiar visiones, etcétera, lo que sí te puedo decir es que con el paso del tiempo, muchos de los grandes, por obvias razones, y esto es hasta por lógica, muchos de los grandes jerarcas tanto de la FIFA como del Comité Olímpico Internacional tuvieron la oportunidad de coincidir, de crear alianzas, evidentemente más basadas en la acumulación de poder y en la acumulación de poder político, de poder económico. Y te voy a poner dos casos concretos. Muchos años después, Joao Havelange y el propio Juan Antonio Samaranch. Hay un libro que no lo tengo digitalizado en PDF, pero sí se los puedo recomendar muchísimo. Son dos libros. Uno se llama Oro Olímpico, que es básicamente toda el cómo los Juegos Olímpicos se mercantilizaron, se convirtieron en un producto. Y el otro es Hermanos de Sangre, que habla justamente de esa pugna histórica entre los dos hermanos zapateros, que uno fundó Adidas y otro fundó Puma, los hermanos Dassler. Y en esos dos libros, particularmente en el de Hermanos de Sangre, se da prácticamente con lujo de detalle, por así decirlo, una descripción de esos contubernios, valga la palabra, que existían entre esos jerarcas del deporte. Y si le sumamos un tercer elemento en la fórmula o en la ecuación, dirían por ahí, que es justamente uno de los herederos del imperio Adidas, cómo se sentaba a negociar con Joao Havelange y cómo se sentaba a negociar con Juan Antonio Samaranch, cómo negociaba la parte del apoyo político en las federaciones de los países a la hora de las votaciones, para, obviamente, que ellos dos quedaran como presidentes de estos organismos y que a cambio le dieran los contratos para que Adidas fuese, obviamente, la marca o el proveedor exclusivo o uno de los socios exclusivos de estos eventos. Y es una maravilla. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que, bueno, pues hay directivos que claramente, y sin necesidad de llegar a los años 90, esto ya se veía desde los años 60, 70 del siglo pasado, como ya prácticamente muchos personajes de este calibre, con visiones muy diferentes a la de Coubertin y a la de Jules Rimet, pero bueno, tenían la oportunidad de compartir esas visiones y desde luego pues de hacer mancuerna pues para sus propios intereses. Ya ni se diga cómo se dan las relaciones en los círculos de poder ya entrados en esta parte del siglo XXI. Pero bueno, espero haber podido aportar algo a la pregunta. Gracias. Listo, Vadillo Nieto, pues ya estamos en tiempo. Si te parece, hacemos el Sí. switch. Vamos a dejar de grabar. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Deja de compartir. Si puedes poner Listo. otra vez.